cuáles han sido los efectos en estos objetivos que se han visto afectados por la pandemia. Vemos en este gráfico que son múltiples los objetivos que se han visto afectados, impactados por la pandemia, y alcanza a 13 de los 17 objetivos que figuran en la Agenda 2030. Claramente, esto demanda una acción inmediata sobre estos objetivos, ya que ya estábamos comenzando lo que se denomina la década de acción por los ODS, y esta acción se ha visto afectada porque la hemos comenzado a la década con una crisis que nos ha puesto en jaque mundialmente. Esto marca un punto de inflexión donde nos hace pensar y redirigir nuestros esfuerzos y nuestros recursos en pos de generar y construir el mundo que nosotros queremos. Vamos a avanzar ahora hacia el análisis de cada uno de estos objetivos que se ha visto impactado por la pandemia. El primero tiene que ver justamente con el fin de la pobreza. Este objetivo ha quedado un poco trunco, ya que la pandemia COVID ha provocado la pérdida de ingresos en la unidad familiar, lo que podrá llevar a que los segmentos vulnerables de la sociedad puedan caer por debajo del umbral de la pobreza. Esto quiere decir que frente a la pérdida de empleo, frente a la pérdida de ingresos, frente a la pérdida de trabajo digno, muchas personas ven amenazadas sus condiciones de vivir y el número de pobres ha aumentado desde que ha comenzado esta pandemia. Es por eso que desde los municipios debemos asegurar que los más vulnerables estén protegidos. Otro de los objetivos que se ha visto afectado es el objetivo número 2, que propone el hambre cero, y se ha afectado en medida de que la pandemia ha hecho, digamos, como estragos en la distribución de alimentos y ha interrumpido también esas cadenas de abastecimiento. Entonces, nosotros lo que debemos hacer desde una acción municipal es garantizar la seguridad alimentaria y fomentar la resiliencia del sector agroalimentario para lograr este hambre cero. ¿Cómo se puede lograr esto? A través, por ejemplo, de huertas agroecológicas en los municipios. Fomentar este tipo de prácticas es acercarse a lo que se denominan las economías regenerativas, y eso puede ser muy bueno a la hora de generar empleo y garantizar también alimentos en medio de una crisis como la que estamos atravesando. El tercer objetivo que se ve afectado por la pandemia es justamente el objetivo que tiene que ver con nuestra salud, con nuestro bienestar. La pandemia ha tenido un efecto devastador en la salud a nivel mundial y debemos combatir esta crisis global con unidad y con solidaridad. No solamente las personas que han estado expuestas al virus están corriendo riesgo y se exponen constantemente siendo vulnerables frente a esta pandemia, sino que también las personas que han tenido que verse forzadas a abandonar sus puestos de trabajo, a tener que tener un encierro o un confinamiento obligatorio, también han visto afectada su salud mental. Las consultas de salud mental han sido algo que ha crecido a lo largo de esta pandemia, y también hay un montón de programas desde los municipios para brindar acompañamiento a estas personas que les cuesta enfrentar la soledad a la cual nos ha llevado esta pandemia. Otro objetivo que se ve claramente afectado es el de la educación de calidad. El cierre de las escuelas por el COVID llevó a la aplicación de medidas de enseñanza online que no son accesibles para todas las personas. Y lo que nosotros debemos hacer desde los municipios es intentar trabajar para hacer que la enseñanza sea accesible para todos. Las clases online obligan a que las personas tengan que tener acceso a Internet para poder aprovecharlas, para poder estar aprendiendo, y la verdad que el acceso a Internet no es algo que esté garantizado, al menos en la región latinoamericana, y esto dificulta muchísimo, muchísimo la accesibilidad para contenido de educación de calidad.
Otro objetivo claramente afectado por la pandemia ha sido el número 5, el que tiene que ver con la igualdad de género. Los beneficios económicos de las mujeres se pusieron en peligro porque han aumentado los niveles de violencia de género. Por ejemplo, en Argentina, en algunas regiones, las denuncias por violencia de género se han duplicado y los municipios y el gobierno nacional se han visto en la urgencia de establecer líneas de auxilio, de primeros auxilios y de denuncias para que las mujeres no se vieran tan afectadas por estos altos niveles de violencia. Las mujeres además representan la mayoría de los trabajadores de la salud y de la asistencia social, por lo que también son las que están más expuestas y vulnerables frente a la pandemia. Otro objetivo afectado ha sido el número 6, el que habla del acceso a agua limpia y saneamiento. Las interrupciones, como mencionábamos antes, en las cadenas de suministro y la escasez también de agua en algunas zonas dificultan el acceso de instalaciones limpias para poder lavarse las manos, siendo esta una de las principales medidas de prevención frente a esta pandemia. Otro objetivo que se ha visto alcanzado ha sido el de la energía asequible y no contaminante. ¿Qué tiene que ver la energía en todo esto? La escasez de los suministros y la llegada de suministro energético a ciertos lugares donde se tenía que llegar para poder brindar una asistencia médica ha dificultado y ha provocado que la respuesta y la capacidad de responder rápidamente al sistema de salud se vea afectada y esté un poco más compleja. Por eso se alienta a que los municipios inviertan en energías que sean asequibles y no contaminantes, energías renovables, para que también haya energía en lugares donde hoy la red de energía tradicional no puede llegar. Otro objetivo alcanzado por el impacto de esta pandemia es el objetivo número 8, que tiene que ver con el trabajo decente y con el crecimiento económico. Se estima que alrededor de 25 millones de personas podrían perder sus empleos a causa de la crisis laboral y económica que ha provocado la pandemia. Es importantísimo que desde los municipios se enfoquen las acciones para generar empleos a través de economías regenerativas que tienen que ver con la industria del reciclaje, que tienen que ver con la agroecología, que tienen que ver con la economía circular. Este tipo de economías lo que hacen es aprovechar y disponer de los recursos que ya se encuentran en el mercado, dando vueltas en el ecosistema y generan empleos a través del aprovechamiento de los mismos. Es muy importante que conozcamos y aprendamos sobre nuevas economías y podamos aplicarlas para fomentar justamente el trabajo decente y el crecimiento económico en los municipios. Otro de los objetivos que ha sido alcanzado por esta pandemia es el objetivo número 11, el de ciudades y comunidades sostenibles. Y esto tiene que ver porque la población que vive en barrios de las periferias, barrios marginales, se enfrentan a un mayor riesgo de exposición del COVID debido a la alta densidad de población y a las malas condiciones de saneamiento. En este momento es crucial considerar la seguridad, resiliencia e inclusividad de las ciudades. Las condiciones de saneamiento son claves para garantizar la salud de todas las sociedades que habitan dentro de las ciudades. Un objetivo que se ha visto impactado, pero positivamente, ha sido el de acción por el clima. Y esto se debe a que ha habido una disminución en la producción y en el transporte. Se han visto al comienzo de la pandemia, que fue como el parate mundial más drástico y más severo, que lugares donde antes el cielo se veía muy contaminado, ahora se veía celeste y con un poco más de claridad. Esto tiene que ver justamente con la disminución de la producción y, por ejemplo, el tráfico aéreo. Pero también la pandemia puede significar que haya un menor compromiso con la acción climática, porque el orden de prioridades ha cambiado y el clima queda un poco postergado en esta suerte de discusión que se plantea entre salud y acción climática, pero en realidad uno va de la mano
de la otra. Otro objetivo que se ha visto afectado por la pandemia es justamente el objetivo 16, el de la paz, el de la justicia y el de las instituciones sólidas. Y esto tiene que ver con que es muy difícil llegar con ayuda humanitaria en zonas de conflicto donde se corre el mayor riesgo y las personas están más expuestas justamente a esta gran pandemia. Y por último, el objetivo 17 es el que también se ve afectado por la pandemia, porque esto ha agravado la respuesta contra la globalización, pero también puso de relieve la importancia de la cooperación internacional en materia de salud pública. Esto quiere decir básicamente como hacer frente a los desafíos globales haciendo alianzas y reforzándonos localmente. Así es como podemos ver que los ODS se ven afectados por lo que ha sido esta pandemia y también todas estas situaciones no hacen más que atentar también contra el objetivo número 10 que tiene que ver con la reducción de las desigualdades. Es entonces esto una invitación a la reflexión y a pensar qué acciones podemos tomar desde los municipios para hacerle frente a los efectos del COVID que ha tenido sobre los objetivos de desarrollo sostenible y entender que la pandemia ha venido a poner el acelerador sobre algunas cuestiones que antes creíamos que teníamos un poco más de tiempo. Es importantísimo que trabajemos unidos para hacerle frente a esta pandemia y también para poder llegar y concretar estos objetivos de desarrollo sostenible. Como dice el lema de la Agenda 2030, es importante trabajar en colaboración para no dejar a nadie detrás.